Bien, señores, continuando con el programa, domingo, aquí tenemos un invitado, amigo nuestro, hace mucho que no lo veíamos. Sí, así es, estábamos detrás de él. Un abogado de la República. Lo encontramos ya. Sí, ya lo encontramos. Bunel Ramírez, ¿usted de dónde, Bunel? Yo le pregunté eso una vez, ¿sureño? Más que sureño, de Yabonico, de las matas de Farfán. ¿Dónde queda eso? Lejos. Campito, Pero ahí eso de las matas de Farfán. es un municipio haitiano. No. Bueno, lo de Yabonico podría parecer por el nombre. ¿O es haitiano o es indígena? Debe ser indígena porque por ahí incluso cerca de mi casa hay una parte que le decimos el Cerro Claudio, que aparecen figuritas talladas en piedras y cosas. Ay, amigo de Junior, típicas. que también Junior le de un pueblo haitiano. Exacto, por allá. pero es como si fuera haitiano porque hay más haitianos que dominicanos, tristemente. ¿Tú vas en mi regularmente? campo. ¿Tú vas regularmente a esa Siempre, fui el 22 de enero de este año, la última vez, y estoy casi yendo para allá. Muy bien, te pregunto porque ciertamente aquí se coge eso como a chercha y se quiere estigmatizar cuando se denuncia la situación de la presencia haitiana en el país. Pero, por ejemplo, yo he estado en muchos pueblos de la frontera, Pedernales. El comercio ambulatorio es de haitianos. Sí, yo... Y esos pueblos, en Pedernales hay barrios completos de casas de urbanizaciones hechas para los haitianos. En Para mi campo hay más haitianos que dominicanos en este momento. Y fíjate que el tema no es ni por racismo ni por nada. Yo, No, por ejemplo, claro. soy egresado de la Maestría de Defensa y Seguridad Nacional. Y el tema de la migración descontrolada y desproporcionada es un tema de seguridad nacional. Claro que sí. Que debería analizarse y abordarse con toda la seriedad que el tema amerita en este país. Mira por qué. Cuando Lilis negoció la delimitación fronteriza, tuvo que dejarle a los haitianos muchísimas poblaciones, entre ellos Juana Méndez. Era dominicano, ahí nació Pedro Santana. En hincha. En Hincha. Hay otros pueblos de la frontera que eran de ICLD, habían tantos haitianos que se quedaron con ellos los haitianos. Va a llegar un momento aquí que con el asentamiento de haitianos se le va a dejar los pueblos, porque eso pasó con Kosovo y Albania y Yugoslavia y Serbia. Efectivamente. En Kosovo se dejó la inmigración albana se dejó cuando llegó un momento en que había más kosovares, más albaneses que serbios, y ellos armaron una guerra y se quedaron con el Estado. Fundaron un país incluso. Efectivamente. Pero Así bueno, es. aquí estamos, Bunelo. Usted sabe que hay muchos temas de carácter jurídico que quisiéramos plantearle del caso específico de lo que está pasando. La reforma policial, hablábamos hace un ratito de eso. ¿Cuál es su parecer sobre esto, el tema jurídico, cómo se vincula un caso en que muere gente, no exactamente dentro de un destacamento, pero sí salen a un hospital y mueren por los golpes que se les da? Este es un tema viejo, por tiempo la policía se pone de moda. Cada cierto tiempo, un jefe de policía lo ponen por 2 años. Casi al año o después del año comienzan los escándalos en la policía, que parecerían en cascada, aunque no lo sean, pero afecta mucho la imagen de la policía y de los gobiernos de turnos. Y el gobierno entonces plantea una reforma que yo estaba no criticando, pero añadiéndole lo que es que se necesita, que es el servicio cercano a la gente. Todos esos son puntos teóricos que en el fondo no van a resolver el problema del comportamiento de la policía. Bien, mira, yo creo que el presidente ha manifestado desde que era candidato su intención, su deseo de plantear una reforma profunda de la Policía Nacional. Yo creo que más que reforma tiene que haber una transformación. Ahora, si no hay una voluntad política colectiva, esencialmente de los partidos mayoritarios, minoritarios y de movimientos sociales, en ese sentido no va a haber una reforma. El presidente nombró una comisión amplísima, donde hay personas destacadas, donde hay otros que simplemente son figureros, que tienen que bailar en todo, gente y organizaciones que deberían a veces hasta pedirle perdón al país, pero están en todo. El hecho es que si se puede analizar de manera objetiva, no hay ni un miembro destacado de ningún partido de oposición. Y si no hay voluntad política sumada, si no se hace un esfuerzo común, no va a haber la transformación necesaria. Porque esa reforma, al final,
tendrá que ir al Congreso. Y en el Congreso entonces están representadas las principales fuerzas políticas, y yo entiendo que deberían estar sumando esfuerzos junto con la comisión designada por el presidente, que finalmente rindió un informe. Ese informe no se ha dado a conocer. Sin embargo, el tema policial debió llevarse casi a un plebiscito, debió llevarse a toda la población, porque eso de que 4 o 5 o 10 personas que un escritorio lo resuelven todo, es una situación que aquí ha dañado demasiado la democracia. Quizás yo pude haber dicho algo en beneficio. Quizá todos los egresados de la Escuela de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas, que somos, por lo menos tenemos maestría en seguridad y defensa, no sé si le hubiera gustado la opinión nuestra, de comunicadores, etcétera, incluso de muchos policías, de abogados en ejercicio, de toda la gente que tiene que ver con el tema policial. Porque más temprano yo escuchaba que ustedes hacían un comentario relativo a eso, y resulta que la situación de la policía es como si fuera un bien público, como si fuera, que de hecho es un servicio público. Y eso de esa policía autoritaria, esa policía que la mayoría o una parte importante está en esa institución por tener un arma, por sentirse que es un jefe, no porque esté consciente de que cada ciudadano ve en él, o debería ver en él o en ella, su salvación, su protector, y que así mismo le pueda reciprocar el respeto que merece. Lamentablemente nosotros tenemos una policía, salvo excepciones, que cuando lo vemos en la calle nos cuidamos de ellos. Yo no sé cómo va a hacerse entender a los policías ahora, o si en la policía reformada, si llega a darse, ¿cómo se le va a hacer entender que la presunción de inocencia de la gente es un derecho fundamental plasmado en la Constitución, que el derecho al libre tránsito es un derecho fundamental, que los derechos fundamentales tienen que ser garantizados por todos los que ejercen potestades públicas, incluyendo los policías? ¿Y cómo es que se le va a hacer entender que los muchachos pobres, los que son feos porque le faltan condiciones económicas, los que andan mal vestidos no porque quieren, sino porque no pueden vestir de gala, tienen derecho a que se les respete en las calles? Yo no sé si ha muerto en algún destacamento un hijo de un rico, que anda bien lavadito, que anda con relojes, con guillo, con cadena, con tenis caro, etcétera, de un carro de lujo. Fíjate que cada muchacho que ha muerto es un hijo de machepa. Y yo te digo, ¿cómo es posible que tú llevas a alguien a un destacamento sin causa? ¿Por qué tiene que arrestarse y encerrarse a una persona que no ha cometido ningún delito? ¿Y quién le dijo a la policía que tiene derecho a investigar? ¿Pero investigarme de qué? ¿Y por qué? ¿Pero qué es lo grave? Que la jefatura de la policía o la dirección de la policía prácticamente han dicho que no hay tales violaciones. Lo han dicho de una manera disimulada, pero lo han dicho, y esa es la actitud de ellos. Entonces, ¿cómo hacer entender eso? Y si se reforma la policía, ¿quiénes serían los policías? ¿Quiénes serían los miembros? ¿Qué es una reforma? La reforma tiene que ser mental primero. Primero que los policías entiendan cuál es su trabajo. No, una ley no hace la reforma. Una ley no hace la reforma. La reforma tiene que ser educativa, básicamente. Básicamente. Porque si tú vas a eliminar en el 100% de los policías y viene con policías nuevos, bueno, habría una reforma completa. Pero con esos bueyes es que hay que seguir arando. Entonces yo entiendo que la población tiene que ponerse de frente a cada uno de esos episodios que están ocurriendo. Cada muchacho que ha muerto a manos de la policía, sin causa, sin motivo, tenemos que verlo cada uno como si fuera nuestro hijo. Entonces, por tanto, eso no puede verse como un hecho aislado, ni puede celebrarse, ni puede tener ningún nivel de excusa, porque el uso de la fuerza
tiene reglamentos y se supone que los policías todos están preparados para actuar en determinado momento. Ahora, ¿cuál es la justificación de un hombre que ya está reducido a prisión, que está esposado, que está encerrado? ¿Cuál sería el peligro para cualquier policía con una persona que está en esas condiciones? ¿Y por qué? Obviamente, sin que se analice la razón, que nunca la hay, para que tú arrestes a una persona. Pero fíjate que entonces, como algo para ayudar, la jefatura de la policía instruye a que si arrestan a una persona, que lo depuren en 2 horas, pero sigue diciendo, y si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes. Y resulta que le está diciendo, hay otros ciudadanos que tienen antecedentes, ¿qué va a hacer con el que tiene antecedentes? Y sin embargo no está cometiendo ningún delito. O que haya cumplido con la sanción que es el antecedente. O que esté incurso en un proceso y él esté cumpliendo su proceso. Si la policía no está para eso. Porque cada vez que un policía para a un ciudadano sin ningún motivo, le está violando su derecho al libre tránsito y le está violando su derecho a la presunción de inocencia. Y quiero que sepa que hay algo que se ha quedado siempre. El Código Penal Dominicano, en su artículo 341, si mal no recuerdo, sanciona con 5 años de prisión la detención y el encierro ilegal. Es decir, aquí todo el tiempo se ha jugado con eso, porque ningún ciudadano ha sometido al policía o al fiscal que lo mantiene arrestado y encerrado ilegalmente. Fíjate que está sancionado en el Código Penal. Pero nadie, porque tiene que pagar abogados. Bueno, el la tema gente no tiene dinero para pagar sí, abogados. Pero yo entiendo, y lo propuse en una red social el otro día, aquí tiene que haber, y yo me prestaría con mucho gusto, un equipo de abogados que asumamos gratuitamente, que nos constituyamos, si se quiere, una especie de fundación o asociación sin fines de lucro para ayudar en ese sentido, sometiendo a cada policía, a cada fiscal que te arreste ilegalmente. Por ejemplo, en esta semana yo tuve un caso donde la fiscalía, después de 2 años preso a un muchacho, le retiró los cargos porque no había prueba en el juicio. ¿Qué hacer con ese muchacho? Y cómo la fiscalía se da cuenta que no tenía prueba contra él después de 2 años que ya está en el juicio. Un Estado que no es corresponsable de eso. Aquí no hay costumbre de que el Estado resarza ningún daño que se le provoque de esa manera a un ser humano. ¿Qué pasa con el desarrollo integral de esa persona, que también es un derecho fundamental? En 2 años tú puedes hacer muchas cosas en tu beneficio, pero a un señor se le antojó encartarte en un proceso. Y es violación tras violación que nosotros entendemos que debe abordarse, pero sociológicamente. Bueno, Domingo, vamos a ir a la pausa de nuevo en breve con el doctor Bunel.